Biblia, por favor, acompáñeme a la escritura. Vamos a ir al segunda carta del apóstol Pablo a Corintios. Segunda de Corintios capítulo 10. Voy a estar leyendo del versículo 4 al versículo 6. Armas de luz es el tema de esta noche. Armas de luz. Y vamos a introducirnos ahí. Segunda de Corintios capítulo 10, verso 4, dice así la palabra del Señor. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Amén y amén. Yo quiero que usted note, por favor, que uno de los ministros, uno de los apóstoles con un gran panorama y entendimiento de las armas espirituales era el apóstol Pablo. Diría yo que el apóstol Pablo fue el que más escribió en ese escenario, en el escenario de guerra espiritual, en el escenario de batallas del creyente, en el escenario del hombre carnal y el hombre espiritual. Es el que más escribió, porque logró tener de parte de Dios la revelación necesaria para dejarla escrita y dejarla para nuestro entendimiento hoy. Usted sabe que la Biblia no fue escrita para un solo tiempo. La Biblia fue escrita para todas las edades y para todos los tiempos que el mundo iba a atravesar. Por eso es tan emocionante entender y leer la escritura, porque al leerla pareciera que uno está leyendo el periódico de hoy. Aleluya. Cuando uno encuentra ahí las cosas que están ocurriendo, que el amor de muchos se iba a enfriar, que iba a haber violencia, que iba a haber hambre, que iba a haber pestes, que iban a haber terremotos, y cuando oigan de guerras y rumores de guerra, todo ese escenario que fue escrito hace cientos de años, pareciera que son palabras actuales. ¿Pero por qué son tan actuales? Porque fue inspirada por Dios a través de su Espíritu Santo, y porque fueron escritas para todos los hombres de todas las razas, de todas las edades y de todos los tiempos. De tal manera que no importa, hermano, que usted vaya al Antiguo Testamento, va a encontrar verdades que se aplican hoy, verdades que eran figura y que se revelan con mayor claridad en el Nuevo Testamento, porque eran sombra muchas de ellas, como dice Hebreos. Muchas de las cosas antiguas eran sombra, dice Corintios en el capítulo 12. Pero entonces, cuando leemos de las armas espirituales, debemos entender que los creyentes tenemos una batalla espiritual. Hay batallas contra el diablo y sus huestes directamente, porque Efesios 6 dice: nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino que nuestra lucha es contra principados y potestades y gobernadores y huestes de maldad en las regiones celestes. Eso nos habla de una lucha contra huestes espirituales de maldad. Pero también vemos en la Biblia otro tipo de lucha. La lucha que tenemos contra el mundo y su sistema. Por ejemplo,
El apóstol Pablo a Timoteo le dice: no améis al mundo. ¿Por qué? Porque el mundo puede tragar a cualquier persona en el pecado, en los vicios, en la maldad, hermano, en todas las inmoralidades que usted pueda conocer o entender. El mundo es un abanico de maneras y formas de pecar que lo tratan de absorber a uno, y uno día tras día tiene que pelear contra esa tentación, contra esa batalla contra el mundo. Pero además de eso, hay otro enemigo también que necesitamos vencer, y a veces son nuestra propia carne, lo que nos trata de obligar a que satisfagamos nuestros propios deseos, que a veces son meramente carnales y de pecado también. Entonces hay una lucha interna también. Pero el apóstol Pablo en este pasaje, quiero que note por favor que en este pasaje habla de un tipo de batalla contra argumentos, ideologías, filosofías, pensamientos que necesitan ser derribados por las armas de Dios. Volvamos a leerlo para que usted vea este panorama. Voy a estar en el capítulo 10 de Segunda de Corintios. Segunda de Corintios capítulo 10 verso 4. Vamos a leer el 4 y el 5. Y note por favor a lo que se está refiriendo en ese pasaje el apóstol Pablo. Dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Ahí está dejando claro que está hablando de armas espirituales. Pero sigue diciendo el verso, dice: las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Y oiga lo que dice después: derribando, oiga esto, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Detengámonos ahí. Aquí hay otro tipo de batalla. Hay una batalla que tiene que ver con argumentos, con maneras de pensar, con ideologías, con maneras con filosofías que no siempre tienen que ver con pensamientos totalmente, hermano, separados de nosotros. Ya se lo voy a explicar. Entonces, estas armas que el apóstol Pablo habla también tienen la capacidad, según lo que acabamos de leer, tienen la capacidad de derribar argumentos, de derribar altivez. Y altivez ya no es un argumento. La altivez es el orgullo del ser humano. ¿Sí? Diría yo que cualquier argumento que se separa del camino de Dios es un argumento que viene de un corazón orgulloso. Porque normalmente el orgulloso siempre cree saberlo todo, ¿o no? Normalmente el orgulloso dice: no me digas, yo ya sé todo, no tengas pena, yo sé todo. Pero ¿qué es lo que está dando a entender? Realmente no es que lo sabe todo, sino que es un gran orgulloso. No oí amenes. No se va a sentir aludido, lo digo por los que no vinieron hoy. Aleluya, ¿verdad? Pero note lo ligado que está. Note lo ligado que están los argumentos de la altivez. Dice: derribando argumentos y toda altivez, y dice, y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Entonces Pablo nos invita a tener una alerta. La alerta contra aquellos pensamientos
que contradicen la verdad de Dios. ¿Dónde encontramos eso? ¿Dónde encontramos esos argumentos? Hermano, pues el mundo está lleno de pensamientos hoy. El mundo está lleno de pensamientos de, mire, no hay problema, cualquier religión donde usted vaya, ahí está bien. ¿De dónde viene eso? ¿De dónde viene ese pensamiento? Pues de plano no lo originó el Señor, porque mi Biblia y su Biblia dice que hay un solo camino, una sola verdad y una sola vida, y ese es Jesucristo. Solo Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y dice, y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, conclusión bíblica, ¿hay otro camino para llegar al cielo? No hay. Entonces, ¿es válido que cualquier camino nos lleva a Dios? No es válido. Pero es un argumento muy fuerte hoy. Es un argumento muy fuerte. Mire, usted tolere a todos, porque de todos modos todos vamos para allá arriba. Cuidado. Son argumentos y pueden ser buenos pensamientos. El problema es que están desviados de la verdad de Dios. Y entonces viene Dios y dice, las armas espirituales sirven para derribar todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Amén, hermanos. Entonces, esos argumentos, oiga lo que voy a decir, esos argumentos vienen muchas veces de la sabiduría humana, pero no siempre de la sabiduría de Dios. Veamos la escritura, veamos qué dice Proverbios capítulo, vamos a ver Proverbios capítulo 21, versículo 22. Entonces una de las actividades del diablo es levantar entre el ser humano gente astuta, porque el diablo es astuto también. Y entonces levanta argumentos para que la gente lo crea, para que la gente lo dé como por bueno. Pero es una astucia nada más del enemigo. Leamos que dice Proverbios 21, 22. Dice, el sabio escala la ciudad de los poderosos. Oiga, el sabio escala la ciudad de los poderosos y derriba la fortaleza en que confiaban. Parece ser que el apóstol Pablo detectó en la iglesia en Corintio que la iglesia de Corintio quería seguir caminando según los argumentos y las filosofías que ellos habían aprendido antes de conocer a Cristo. Y entonces querían seguir en esa misma línea. Fíjense. Y entonces Pablo empieza como a exhortarlos y a decirles, miren hermanos, toda altivez de nuestra mente debe de ser llevado cautivo a los pensamientos de Cristo. Ahora, esto se dio también en el tiempo de Jesús. Mire lo que dice Lucas capítulo 20, verso 23. Cuando Cristo vino, se encontró con una comunidad religiosa en Israel que había perdido la dirección del verdadero camino y habían abrazado otros argumentos y otros mandamientos, y muchos de ellos eran mandamientos humanos, no mandamientos de Dios. Mire lo que dice aquí Lucas capítulo 20, verso 23. ¿Lo tiene, hermano? Mire lo que dice, mas él, está hablando de Cristo, mas él, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Usted recuerda que detrás de Jesús iba mucha gente, multitudes de gentes. Unos porque querían oír la verdad de Dios,
otros porque querían un milagro, simple y sencillamente un milagro, lo demás no me interesa, yo lo que quiero es un milagro. Así iba gente detrás del Señor. Otros lo que iban viendo era el pan que multiplicó el Señor, la gran comida que se dieron cuando el Señor multiplicó el pan y multiplicó los peces. Pero otros, como estos, iban viendo cómo tentar al Señor. Por eso le hicieron preguntas bastante así como oscuras, como ocultas. Muchas preguntas ocultas le hicieron al Señor, como por ejemplo, un día le dijeron: Señor, y esa moneda que tienes ahí en la mano, ¿será que está bien? ¿Es lícito que le paguemos los impuestos al César? Eso fue lo que le preguntaron. Y al contestar el Señor: no hay que pagárselo, entonces los romanos podían apresarlo de inmediato porque estaba en contra del César. Pero si decía sí, páguenle al César el impuesto, entonces los judíos, todos los judíos, lo iban a acusar de traidor, porque todos sabían que Roma era un invasor de sus tierras. Entonces lo iban a acusar de traidor, como miraban a los publicanos que recaudaban el impuesto, los miraban como traidores, todos los judíos. Entonces esa pregunta capciosa, oscura, lo que buscaba era hacer caer al Señor Jesucristo. Pero como el Señor tenía la sabiduría de los cielos, ¿cuántos dicen amén? El Señor, hermano, el Señor no se le escapaba ni una, hermana. El Señor sabía, entendía los corazones de ellos y les dijo: a ver, préstenme una moneda. Déjenme ver qué cara hay aquí en esta moneda. Pues es la del César. Pues denle a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Los dejó quietos, los dejó sin armas. Pero a eso me refiero cuando estamos hablando de argumentos. ¿Ha hablado usted con personas que no creen en Jesucristo, que tienen argumentos para no encontrar el evangelio? ¿Ha presentado usted el evangelio a personas que de inmediato le dicen: no, pero yo evangélico no quiero ser, porque ya vi tanta gente mala ahí? Aleluya. ¿O no? ¿O no le han dicho así? No, yo para ser como los cristianos, mejor no, mejor no voy. Y uno dice: ay, qué pena me dio. Sí, pero ¿sabe qué es eso? Es un argumento. Es un argumento. Porque el argumento del verdadero cristiano no es venir a parecerse a los demás hermanos, sino parecerse a aquel que murió por nosotros en la cruz del Calvario y que es digno de que lo imitemos. ¿Cuántos dicen amén? Mi argumento es que yo no vengo a ver a los hermanos, yo vengo a encontrarme con Cristo. Mi argumento es que Cristo pagó por mí, no los hermanos. Mi argumento es que la Biblia dice que lo imitemos a Él y que andemos como Él andaba. Ese es el argumento bíblico. Pero el argumento que el mundo, que el diablo pone en mucha gente para que sus mentes estén oscurecidas, ¿cómo las derribamos? Las tenemos que derribar con las armas espirituales. ¿Cuántos dicen amén? Con la bendita palabra del Señor. Vamos a ver otro versículo. Acompáñenme, por favor. Vamos a ver a 2 de Corintios capítulo 10, verso 5. En el verso 5 hay algo interesante, fíjese, hermano. Y es que estas armas espirituales que estamos hablando, de la palabra del Señor, de la manera de vivir de nosotros justamente, la fe. Si usted quiere ver las armas espirituales, están en Efesios capítulo 6. Ahí están las armas espirituales. Ahí está el yelmo de la salvación, ¿se acuerda? Ahí está el cinturón de la verdad. Ahí está la coraza de la justicia. Ahí está el escudo ¿de qué? El escudo de la fe.
ahí están las sandalias del evangelio y está la espada de dos filos, que es la palabra del Señor. Esas son las armas espirituales. Pero si usted ve, si resumiéramos las armas espirituales, muchas tienen que ver con nuestra manera de vivir. Vivir con fe, vivir con justicia, vivir con verdad, vivir compartiendo el evangelio de Jesucristo, vivir creyendo en mi salvación. Yo soy salvo no porque lo dice alguien, sino porque Dios lo dice. Porque de repente se va a encontrar alguien. Yo recuerdo que alguien me preguntó: ¿y usted cómo me asegura que usted es salvo? Aleluya. Pues yo le puedo asegurar por lo que la Biblia dice: que todo el que creyere en el Señor Jesucristo será salvo. Eso es lo que dice la Biblia. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Y todo el que confiese que Jesús es el Señor será salvo, dice la Biblia. Dele un fuerte aplauso al Señor. Ahora, todos los argumentos que el enemigo levante contra el conocimiento de Dios deben de ser derribados. Deben de ser derribados por las armas espirituales. Pero hay otro elemento importante aquí, y es que 2 de Corintios 10:5 nos habla de derribar, pero también nos habla de llevar cautivo. Y esta parte me interesa, fíjese, hermano. 2 de Corintios 10:5 dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Fíjense. Y por último dice: y llevando cautivo todo pensamiento, ¿a dónde? A la obediencia de Cristo. Esta parte me interesa porque las armas espirituales no solo tienen la capacidad de derribar los argumentos. Por eso, mire, comete un error usted si se empieza a pelear con las personas que tienen otro pensamiento diferente al suyo. Si usted se pone a pelear con ellos, no va a llegar a ningún lado. Lo que usted necesita no es pelearse con ellos. Lo que usted necesita es presentarle la verdad de la palabra del Señor. Y el Espíritu del Señor que está en usted se va a encargar de convencer el corazón de una persona. Nosotros no podemos convencer a nadie. El que lo convence se llama Espíritu Santo. La Biblia dice que vendrá el Espíritu Santo y Él os guiará a toda verdad, a toda justicia. Pero dice también: Él convencerá al mundo de justicia y de pecado. Pero es Él el que lo convence. Si usted trata de convencerlo, lo único que va a lograr es que va a terminar amargado, hermano, y peleado con alguien. Mi primo no quiere nada. Si ya sabía yo, ha de ser hijo del diablo. Y no, salió bravo uno. Si ya decía yo que por eso le veo aquí como unos 2 cachos, y es que es de ser hijo del diablo. Ya se enojó por eso. Lo que necesitamos hacer es presentarles la palabra. Lo que la palabra del Señor hace, oiga, lo que la palabra del Señor hace es derribar los argumentos espiritualmente, no humanamente, no con sabiduría humana, sino con sabiduría espiritual. Amén, hermanos. Vaya. Pero el otro punto que estamos viendo es que estas armas tienen la capacidad de llevarlo a la obediencia. Y esa parte me impresiona. Fíjese que allí en la librería hay un libro ahí que yo leí hace muchos años. Hace muchos años. Que habla de la evidencias para dar un veredicto. Algo así se llama. Evidencias para dar un veredicto.
Es un libro un poquito grueso. Si le gusta la lectura, le va a encontrar sabor a la lectura. Pero fíjese que habla el escritor, es un abogado que empezó a querer encontrar todos los errores de la Biblia y por qué no había que creer en el cristianismo. Como abogado, él estaba acostumbrado a investigar. Como abogado, él estaba acostumbrado a hacer una exhaustiva investigación de los casos hasta llegar a un veredicto, hasta llegar a una conclusión. Y entonces él empezó a esmerarse por encontrar todos los errores, las contradicciones, todo lo que estaba mal en el cristianismo, para después querer dar un veredicto y decir: el cristianismo realmente es falso. Pero resulta que en el estudio, en la investigación, al final el veredicto al que llegó es que realmente Cristo es el único que puede salvar a la humanidad de todos sus pecados. Y entonces él escribió este libro, y lo escribió basado en las leyes, fíjense, y basado en la investigación que él hizo. Pudo corroborar, él buscaba la falsedad y encontró la verdad. Como Poncio Pilato, a la par del Señor Jesús, le preguntó: ¿y cuál es la verdad? Y tenía enfrente la verdad viva. ¿Y cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad? Dime, ¿cuál es la verdad? Se quedó nulo, porque él tenía otros argumentos. La gente que tiene otros argumentos no logra ver la verdad, a menos que el Espíritu de Dios le abra el entendimiento para poder verla. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, esa obra maravillosa solo la hace el Espíritu y las armas de Dios, porque llevan cautivos los pensamientos a la obediencia de Cristo. Veamos un pasaje, por favor, acompáñeme en Primera de Corintios capítulo 3, verso 19. Vamos, 2 versículos más. Primera de Corintios 3, 19. Dice: porque la sabiduría de este mundo, oiga, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Mire, hermano, yo estaba viendo, cuando estaba viendo este tema, vino a mi mente el hecho de que lo que le he dicho hasta hoy, pareciera que estoy hablando totalmente de personas que son ajenas a la voluntad de Dios, ajenas al conocimiento de Dios. Pero va a ver usted, hermano, que entre los creyentes a veces levantamos nuestros propios argumentos y los hacemos casi leyes en nuestra vida, pues. Y decimos: no, para mí esto es así. Y a veces estamos fuera de la escritura. Por ejemplo, no, hermano, mire, yo pienso que eso de congregarse en la iglesia no es tan necesario. Yo creo que en la casa, suficiente con que yo busque en la casa. ¿De dónde sacó ese argumento? Aleluya. ¿Ha oído usted ese argumento alguna vez? No, yo en casa, pues, y no, Dios está en todo lugar. Pues mire, agarran partes de la Biblia. Dios es omnipresente. Él está en todo lugar. Entonces no necesito ir a la iglesia para encontrarme con Él. Pero ¿quién le vendió ese argumento? Se lo vendió Dios. Porque mi Biblia dice: no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. No dejemos de congregarnos. ¿Por qué? Porque es parte de la vida espiritual del creyente. ¿Sí me estoy dando a entender? Pero ¿cuántos tendrán ese argumento en la mente? Es un argumento que debe de ser derribado por el Señor. Otro argumento:
Otro argumento. Allá está en Génesis. Usted se acuerda que el Señor mandó que hicieran sacrificios al Señor, ofrendas al Señor. Abel trajo un cordero y sacrificó cordero. Pero Caín dice que agarró de lo mejor del fruto de la tierra y lo llevó delante del Señor. ¿A quién vio Dios con agrado? En el altar de Abel y de Caín. La Biblia dice que Dios miró con agrado el altar de Abel. ¿Por qué lo vio con agrado? Porque el sacrificio de Abel se ajustaba a los mandamientos de Dios, a la orden de Dios. Para que hubiese remisión de pecado, tenía que haber derramamiento de sangre. No hay perdón sobre alguien si no hay derramamiento de sangre. ¿Sí me doy a entender? Eso es lo que dice la Biblia. No hay perdón de pecados sin derramamiento de sangre. En el Antiguo Testamento, por eso se hacían los sacrificios. Pero desde que Cristo murió, ya no hay necesidad de un animalito ni de sangre derramada, porque la sangre de Cristo, cantábamos hoy, tiene poder para perdonar nuestros pecados. Hace 2000 años que la sangre de Cristo fue derramada, pero esa misma sangre sigue siendo vigente para nosotros. Es por sangre. Pero lo que presentó Caín es: no, yo aquí te traigo una papaya, Señor. Aquí te traigo un melón. Saber qué sandillona le habrá llevado, hermano. Pero no era según los mandamientos del Señor. Nosotros ponemos a veces argumentos: yo así le quiero alabar, y si Dios quiere, pues no. Hay que hacerlo conforme dice la Biblia. ¿Sí me estoy dando a entender, hermano? A veces nosotros ponemos argumentos y decimos: no, con el domingo suficiente. Es un argumento. Yo así quiero hacerlo. Es un argumento. Debemos de tener cuidado de los argumentos que nosotros mismos levantamos en nuestro estilo de vida. Si no están conforme la Sagrada Escritura, usted levantó un argumento que al final le puede hacer daño en su manera de vivir. Aleluya. Lo veo muy serio, hermano. Ya voy a terminar, hombre, espéreme. Sigamos un poquito más. Veamos un poquito más. Segunda de Corintios 11:3. El apóstol Pablo utilizó este pasaje para recordarnos la terrible astucia que el diablo posee y el poder de engaño que tiene sobre muchas personas, incluyendo a veces muchos creyentes, por no apegarnos a la verdad de Dios. Segunda de Corintios 11:3 dice: pero temo que así como la serpiente, oiga, así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. ¿Por qué cree usted que el apóstol Pablo tenía ese temor en su corazón? Está hablando con una iglesia cristiana, está hablando con la iglesia de Corintios. Y si usted estudia la iglesia de Corintios, usted va a encontrar que la iglesia de Corintios fue una de las iglesias más llenas de dones espirituales. Usted lo puede encontrar en cualquier libro, en cualquier comentario bíblico. Va a encontrar que la iglesia de Corintios fue de las más llenas espiritualmente, porque se movieron los dones espirituales como en pocas iglesias se pueden mover. Pero eso no dejó de que la iglesia tuviera problemas, porque se desviaron en otras cosas. Entonces note, Pablo dice: pero me temo.
que así como Eva fue engañada, vosotros también seáis desviados de la sencillez y de la devoción de Cristo. Entonces, pregunto esto, hermano: ¿puede el diablo todavía engañarnos? Sí, si nos descuidamos nosotros. Si nosotros nos apartamos de la verdad, corremos riesgos. Si nosotros le abrimos la puerta al enemigo, corremos riesgos. Si nosotros queremos caminar en la verdad y queremos seguir caminando en pecado, corremos riesgos. Porque el pecado es una puerta abierta que el diablo utiliza para poder influenciar la vida de las personas. Es una puerta abierta. A veces nuestra puerta, no, hermano, pero yo no ando pecando, pero lo que ve en la televisión puede ser una puerta abierta. Lo que ve en el internet puede ser una puerta abierta. Lo que usted lleva a la casa, lo que usted entra a la casa, puede ser una puerta abierta. Ay, hermano, pero si es algo sencillo, sí, pero puede ser una puerta. Por eso tenemos que indagar bien antes de meter algo a nuestra casa, antes de ver algo en nuestra casa, debemos de verlo bien. Si va a edificar lo que estamos entrando o va a dañar lo que estamos entrando. Amén, hermano. Porque podría ser, fíjese, mire lo que voy a decir. Podría ser que nuestro argumento, entre comillas, que nuestro argumento sea: pero es algo tan pequeño, hermano, ¿cómo nos va a dañar? A veces hacemos del pecado, lo hacemos pequeño, o a veces lo hacemos grande. Y hay cosas que nosotros las hacemos pequeñas, pero la Biblia dice que las pequeñas zorras arruinan todo un viñedo. Las pequeñas zorras. Fíjese que cuando yo estuve estudiando eso de las zorras y me pregunté por qué las pequeñas y no las grandes. Se lo explico. Las grandes zorras van al viñedo, se paran en dos patas y bajan las uvas, los racimos de uvas, y se la lleva. Hay una pérdida ahí, hay una pérdida. Pero ¿sabe qué hacen las pequeñas? Como las pequeñas no alcanzan las uvas, ¿sabe qué es lo que hacen? Rascan la raíz y entonces arrancan la raíz y la bajan con todo el viñedo. Entonces, ¿cuál es más perjudicial? ¿La grande o la pequeña? La pequeña, porque la pequeña se fue hasta la raíz y se trajo toda la mata de uvas y la destruyó. Por eso la Biblia dice: las pequeñas zorras. Hay que tener cuidado de las pequeñas zorras. La Biblia dice en el libro de Eclesiastés que una mosca hace heder el perfume del perfumista, dice. Así es, dice, una pequeña locura en la vida del ser humano. Una pequeña locura. Una no es ninguna, le dice. Ese es el argumento, mire. Ese es el argumento del mundo, ¿o no? ¿Verdad que ese es el argumento? No, hombre, vos, si una no es ninguna, una no te va a hacer daño, una al año no hace daño. Argumentos del mundo, pero que sirven para que uno caiga. ¿Sí me di a entender, hermano? Lo pequeño, el pecado no hay que empequeñecerlo porque va a afectar nuestra vida. Entonces sigamos un poquito más. Sigamos un poquito. Vamos a Juan capítulo 8 verso 32. Voy a ir al último punto. La última parte es que note, derribó argumentos. Las armas de Dios, la palabra de Dios derriba los argumentos. Por eso necesitamos llenarnos
abundantemente de la palabra del Señor. ¿Para qué? Para que siempre el Espíritu pueda traer una palabra a nuestro corazón que derribe cualquier argumento que se está levantando en contra de la verdad de Dios. Pero también la verdad de Dios lleva hacia la obediencia. Pero mire esta parte, Juan capítulo 8, verso 32, la verdad liberta. Dice, y conoceréis la verdad. ¿Y qué dice, hermano? Y la verdad os hará libre. Por eso la Biblia dice, va a derribar la altivez. Mire, hermano, mire, ¿sabe cómo aprende a dejar uno de ser orgulloso? Cuando la verdad te golpea, como solo la verdad de Dios puede hacerlo. Por eso de la Biblia o de la palabra del Señor hay varias metáforas. Y dice, por ejemplo, de la Biblia o de la palabra se dice que la palabra es como martillo que quebranta. ¿Ha oído usted ese versículo? La palabra de Dios es como martillo que quebranta. Pero también dice que es como espada de dos filos que penetra hasta los tuétanos de los huesos, penetra hasta lo profundo de tu vida. Lo vimos la semana pasada. Pero también la palabra del Señor es como fuego que consume. Mire estas tres metáforas. La palabra de Dios es como martillo que quebranta, es como espada de dos filos que penetra hasta lo profundo del alma, y es como fuego consumidor. Consume todo lo que no sirve y deja lo que es bueno para el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es importante la verdad de Dios, porque solo la verdad de Dios nos va a hacer libres de toda impureza, de todo lo que esté escondido, hasta los tuétanos de los huesos. Te lo va a encontrar la palabra del Señor. Y si te pones durito como una piedra, si te pones así como ¿y a mí qué? No hay problema. Dios te va a aplicar una de las tres. Te va a agarrar a martillazos si es necesario y te va a quebrar. Te va a quebrar en dos. Pero bendita palabra de Dios que no mata. Que martillo que no mata, sino que solo quiebra. Que espada que no mata, sino que solo penetra hasta los tuétanos, pero te deja viviendo. Que fuego más especial de la palabra, que te consume todo lo malo, hermano, pero lo bueno te lo deja intacto. El espíritu te lo deja intacto. El alma restaurada te la deja intacto. Pero todo lo chueco, todo lo que andaba mal, eso se quema por la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Por eso necesitamos esas armas espirituales, porque destruye los argumentos, nos lleva a la obediencia y además, ¿qué dijimos en lo último? Libertad de toda altivez. Yo no sé qué es lo que usted necesita hoy, no lo sé, pero el Espíritu sí lo sabe. A saber si lo que usted necesita es un martillazo hoy. Perdón, solo estoy bromeando. No vaya a creer que no tenemos martillo aquí. Allá hay, pero no lo vamos a traer. Yo no sé qué es lo que necesitará hoy, hermano. Lo que sí sé, lo que sí estoy más que seguro, es que algo tiene que arrancarnos Dios, hermano. Pero ¿sabe por qué los quiere arrancar? Porque nos está preparando para ir al cielo. Y la Biblia dice que ni carne ni sangre heredarán el reino de los cielos. ¿De qué carne está hablando? ¿Solo del cuerpo? No, el cuerpo no va a entrar, porque nos van a dar cuerpo nuevo. No, pero la carne está hablando de las áreas de nuestra vida que aún no han sido rendidas a Dios. Yo no sé qué área tenga usted que no ha sido rendida. Puede ser su carácter, puede ser su orgullo, puede ser el temperamento, puede ser, hermano,
mire, perdone lo que voy a decir, pero como ya estoy aquí, va. Perdone, mire, a saber si los ojos se los tiene que arreglar Dios, hermano. Porque se le siguen yendo por otro lado. Aleluya. A saber si lo que necesitará será un martillazo en la lengua, porque hay que arreglar la lengua. O no, tal vez no va. Tal vez como Isaías. A Isaías, ¿se acuerdan lo que le pasó? Agarraron un carbón encendido del fuego del altar. Y cuando Isaías vio a Dios, dice la Biblia, cayó de inmediato. Y dijo: ay de mí, soy muerto. Hoy me mata Dios. Así dijo. Usted lo puede ver en la Biblia, Isaías. Hoy me mata Dios, hoy soy hombre muerto, porque mis labios, soy hombre de labios, ¿qué dice? Inmundos. Eso quiere decir que a saber cómo hablaba Isaías, a saber qué palabras decía. Pero como el Señor no lo quería matar, si el Señor quería que viviera, hecho Isaías, mire, solo lo confesó. Es que se necesita confesar, fíjese, hermano. Se necesita confesar, porque no lo hizo Dios antes, sino hasta que él lo reconoció. Hasta que él dijo: soy hombre de labios inmundos. Angelito, vení para acá, le dijo a un querubín: vení, anda a agarrarme una antorcha de allá, un carbón encendido, y se lo vas a poner a aquel. Dice la Biblia que se lo pusieron en la boca, el carbón encendido, y le cambiaron su manera de hablar. A saber si usted lo que necesita hoy es un carbonazo, hermano. Pero no apagado, porque apagado solo mire, apagado solo va a quedar negro, y de eso no nos sirve de nada. No importa que quede así, sí, no importa, pero que nos cambien la manera de vivir. Porque los que van a entrar en el reino de Dios es un pueblo santo, es una nación santa, una nación convertida para el Señor, cambiada por su Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quiere ponerse de pie? Y que el Espíritu del Señor traiga martillo, traiga fuego, lo que tenga que traer, hermano, para nuestra santidad y para nuestra bendición. Póngase de pie delante del Señor. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Regáleme unos minutos nada más para decirle al Señor esta noche: Señor, que tu palabra, que tus palabras, Señor, derriben de mi mente argumentos que no son tuyos. ¿De qué nos sirve caminar con argumentos que no son de Dios? No nos va a servir de nada. Que el Señor derribe toda altivez, derribe argumentos, derribe pensamientos. Y no solo eso, sino que arranque de nosotros todo lo que a Dios no le sirve. Así, con sus ojos cerrados, si usted puede esta noche decirle al Señor: Señor, yo necesito ser cambiado. Yo te voy a invitar a que te vengas aquí adelante conmigo. Yo ya estoy aquí, hermano, y Dios sabe lo que Él necesita cambiarme a mí. Pero si usted necesita ser cambiado en algo, usted lo sabe, nadie más lo sabe. Y no nos interesa que otro lo sepa. Nos interesa que Dios sepa que estamos dispuestos a que tú nos cambies, Señor. Véngase.
véngase adelante. Véngase con todo su corazón abierto. Venga a decirle: Señor, aquí está mi vida. Aquí está mi corazón, Señor. Obra en mí. Dios, haz tu obra, haz tu obra. Cuando Dios te habla, no te habla para avergonzarte. No te habla para destruirte, te habla para cambiarte. Porque nos quiere tener en el reino de los cielos. Nos quiere tener allá arriba para vivir por la eternidad. Aleluya. Oh Dios, haz tu obra en mí. Hoy me rindo. Hoy me rindo, mi ser, todo mi corazón. Sí, Señor. Yo vivo para ti en cada palpita, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra. Háblale a Dios, háblale a Dios. Hoy te rindo mi ser. Hoy nos rendimos, Señor. Todo mi corazón. Hoy rendimos nuestra vida. Yo vivo para ti en cada palpita. Bote todo argumento. Mientras hay aliento en mí. Bote los argumentos que no son de Dios. Dios, haz Bótelos. tu obra en mí. Bote Hoy los te argumentos rindo que te alejan de ser. Dios. Te doy mi corazón. Aleluya. Yo vivo para ti En cada palpitar. mientras hay aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser. Oh, sí, Señor. Te doy mi corazón. Yo vivo para ti. Vivamos En para Él. cada palpitar. Vive para Él, hermano, hermana. En mí. Vive para el Señor. Dios, haz tu obra en mí. Y hoy te rindo mi ser. Te doy mi Todo corazón. lo que soy. Yo Vivo para ti en cada palpitar. Mientras hay aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Hoy me rindo mi ser. Te doy mi corazón. Así es, Señor. Yo vivo para ti en cada palpita, mientras hay aliento en mí. Dios, haz tu obra. Ahí en donde mí. está, hermano. Quiero decirle algo que el Señor pone en mi corazón. Lo único que podemos hacer nosotros del proceso de libertad solo es reconocer nuestras faltas. Porque el sanarte, el liberarte, el santificarte, solo lo puede hacer Dios. Nadie más lo puede hacer.
Así que si usted tomó la decisión de pasar o quedarse allá en la silla, pero tiene la oportunidad de reconocer nuestras faltas, eso es suficiente. Porque lo otro no lo podemos hacer nosotros. Isaías solo dijo: ay de mí, soy hombre de labios inmundos. Eso fue todo lo que dijo. Y Dios vio su corazón que quería cambiar. Dios vio su corazón que quería ser transformado. Y Dios envió su ángel. Y hoy Dios envía su ángel. Dios envía su espíritu para ministrar tu vida, para ministrarte salud, para ministrarte libertad, para ministrarte santidad, para ministrarte limpieza, para ministrar tu alma. Recibe hoy, hermano. Recibe de Dios esta noche. Abre tu corazón. Abre tu corazón y deja que Dios te toque. Deja que el Espíritu de Dios te toque. Sea con su fuego, sea con el martillo que quebranta, sea con la espada de dos filos. Estar ante ti, pero no nos levantaremos igual. Hablar, sin llorar como un aleluya. Niño, y pasaría el tiempo, sí, Señor, así, sin querer nada más, sin querer nada más, y no podría recibe del Señor ante ti, escuchándote hablar. Dios te limpia, sin llorar como un Dios te limpia, Dios te santifica. Dios santifica tu vida así, en el nombre de Jesús. Nada más, sin querer nada más. Aleluya. Podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño. Pasaría el tiempo así, sin querer nada más, sin querer nada más, y no podría, Señor, estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escuchar. Padre, Hablar. Señor, ministra en cada corazón la operación de tu Espíritu, arrancando las cosas que no sirven, arrancando las cosas que nos alejan de ti. Arranca de nosotros lo que estorba. Arranca nuestro ego, arranca nuestro orgullo, arranca toda altivez, arranca argumentos que son contrarios a tu verdad. Señor, arráncalos. Arranca de nuestra vida todo lo que te estorba para hacer tu obra. Ministra esta noche tu palabra hasta lo más profundo del corazón y produzca en nosotros los cambios, el fruto por la cual es enviada esta palabra a sus corazones. Prepáranos para volar, Señor. Prepáranos para volar en el nombre de Jesús. Mira este pueblo, Señor. Bendícelos, santifícalos, santifícalos en tu presencia.
y en tu palabra, mi Dios. Padre, damos gracias esta noche. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias por tu espíritu. Gracias, Señor. Todo lo pedimos, Señor, creyendo que tú estás obrando, que tú estás operando en nuestro interior. Así damos a ti la gloria, la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Le damos un fuerte aplauso al Dios de los cielos. Aleluya. Gloria al Señor. Amén.